En la sesión del día de hoy vamos a ver el funcionamiento o la instalación de una estación de trabajo. Es decir, pues dependiendo de si ustedes necesitan instalar Alice en un equipo adicional, vamos a explicar el proceso de cómo se realiza la configuración. Lo otro que vamos a explicar es cómo se crea los grupos de cuenta, adicional los usuarios de acceso a la plataforma y por último el proceso de cómo se debe realizar el backup de Alice con respecto a todos los archivos para que al momento de que tengan algún daño en el servidor principal o necesiten migrar el servicio a otro servidor, pues tengan en cuenta qué archivos se deben respaldar previamente a hacer esa migración, o en caso tal de que se les dañe, pues tengan ahí un respaldo y que no se pierda todos los datos. Entonces, inicialmente vamos a comenzar con la parte de la instalación. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que ustedes los archivos, o para hacer una instalación de Alice, los archivos los pueden copiar ya sea desde el servidor o desde una estación de trabajo ya instalada. ¿Qué archivos son requeridos? Entonces, aquí yo, por ejemplo, lo importante al momento de hacer la instalación es que nosotros recomendamos instalar Alice ya sea en el disco C, o en caso tal de que el equipo tenga otro disco y por tema de almacenamiento o espacio no se pueda instalar en el disco C, lo pueden instalar en otro disco que tenga el equipo. Listo. Entonces, sobre ese disco o sobre el disco donde se va a hacer la instalación, van a crear una carpeta que se llama Alice. Y en esa carpeta, por ejemplo, si ustedes ya tienen unas estaciones de trabajo y no tienen, por algún motivo no tienen acceso al servidor, desde las estaciones de trabajo pueden copiar los siguientes archivos que les voy a mostrar. O en caso tal de que no tengan o que tengan acceso al servidor, también lo pueden hacer directamente desde el servidor de cada empresa. Listo. Entonces, los archivos en este caso que hay que copiar eh, en una carpeta y pasarlos ya sea por USB o a través de un disco o por medio de una de transferencia por red, son estos primeros archivos que se llaman o que tienen la extensión DLL, se llama board, chilca AX, chilcat IMAP, chilcat mail. Todos estos archivos los deben de copiar hacia la carpeta. Listo. Sin importar qué tipo de instalación va a ser, si solamente va a tener acceso a la consola de monitoreo, si solamente va a tener acceso a la consola de edición de datos, o si va a tener acceso a ambas consolas, siempre se tienen que copiar estos archivos. ¿Listo? Los otros archivos que vamos a copiar es dependiendo del tipo de instalación que vamos a hacer. Ustedes en Alice pueden tener, dependiendo del proceso que se vaya a realizar en la computadora donde van a instalar la máquina, entonces podemos instalar ciertas consolas. Por ejemplo, si la persona a la cual le voy a instalar la terminal de Alice solamente va a tener acceso a consola de edición de datos, entonces pues yo solamente copiaría la aplicación de edición de datos. Si va a tener acceso a monitoreo, copio la consola de edición de datos y monitoreo. Listo. Entonces desde el mismo servidor copian los archivos de DataDit, el archivo que se llama Monitoring Console. Adicional a eso, entonces van a copiar, si también va a tener acceso a la consola de servicio, entonces la misma consola de servicio, la consola de tools. Esta consola de tools sí o sí debe de ir en todas las instalaciones, sin importar qué va a realizar. Si solamente va a tener acceso a monitoreo o solo edición de datos, sí o sí debo de copiar la consola que se llama tools, porque a través de tools es desde donde voy a realizar la configuración de la estación de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo paso la consola de edición de datos, los archivos que les mencioné de los DLLs, pero no paso tools, entonces no voy a tener cómo hacer la configuración. Listo. Lo mismo para el tema de la consola de video. Listo. Y adicional de estos DLLs que tenemos aquí en la parte superior, entonces también debemos copiar estos archivos que se llaman WebView DLL y este otro que se llama PDF DLL. Listo. Esos serían los archivos principales. Entonces ya ustedes lo que hacen es que lo copian y ya sea en el escritorio o en documentos, crean una carpeta que se llama o que se llame Alice.
Listo, en este caso vamos a crear una carpeta que se llame Alice. Ahí sobre esa carpeta vamos a pegar los archivos que les mencioné. Listo. Adicional, dependiendo de las consolas que instalemos, entonces si copiamos, si vamos a instalar DataDid, Monitoring, Servicio, Tools y Video, vamos a crear una, dentro de la carpeta de Alice, vamos a crear otra carpeta que se llame Plugin. Esos plugins es a través de los cuales yo voy a realizar la configuración de cada una de las consolas. Entonces, por ejemplo, la consola de edición de datos tiene un plugin y por medio de ese plugin yo le asigno el nombre, qué accesos va a tener, lo mismo con la consola de monitoreo, qué nombre va a tener la consola de monitoreo y así sucesivamente cada consola tiene un nombre. Esos plugins también los podemos tomar directamente desde el servidor o en caso tal de que no te, como les mencionaba, si no tienen acceso al servidor, los pueden tomar desde una estación de trabajo que ya tengan instalada. Entonces, dentro de la carpeta de Alice van a encontrar una carpeta que se llama plugin. Y ahí en plugin tienen los mismos, estos archivos que se llaman config datadit, config general, config monitoreo, config service y config video. Listo, esos serían los archivos que se tienen que copiar para las consola de edición de datos, consola de monitoreo, consola de tools, consola de servicio y consola de video. De igual forma que con las consolas, si en el equipo solamente van a instalar la consola de monitoreo y la consola de edición de datos, pues no es necesario pasar el config de video ni el config de servicio. Solamente pasan el de edición, el de general. El de general pasa lo mismo que con tools. Debe de ir en todas las instalaciones porque a través del el config general es que ustedes configuran la dirección IP hacia donde se va a conectar la estación de trabajo, ya sea porque la estación de trabajo se vaya a conectar localmente o se vaya a conectar a través de una IP pública o a través de un dominio. ¿Listo? Y de igual forma, entonces seleccionan esos archivos, los copian y ya los pegan en la carpeta que están creando con la instalación y ya ahí queda sobre la carpeta de plugins. Listo, entonces ahí ya les quedaría todos los archivos de instalación, la carpeta de plugin y estos archivos DLL junto con las consolas. Ya que tendrían que hacer ustedes, pues a través del servidor, ya sea que se conecte o creen un acceso directo, un acceso por red y pasen los archivos o los copien a un disco o a una USB y ya los pasan a la estación de trabajo donde van a realizar la instalación. Listo. Para el ejemplo, yo ya los tengo aquí en mi equipo. Entonces, esta sería pues como los archivos donde voy a, en este caso, a realizar la instalación. Yo lo tengo en el disco C y si observan, pues tengo los mismos archivos. El BOR, los Chilca, que son todos los DLL, la consola de edición de datos, consola de monitoreo, el DLL para archivos PDF, la consola de servicio, la consola de tools y la consola de video. ¿Listo? Ya cuando ustedes tengan los archivos y la carpeta sobre la máquina donde van a realizar la instalación y ya la tengan pegada en el disco donde van a hacer la instalación, entonces lo primero para hacer la instalación es que vamos a ejecutar esta aplicación que se llama Tools. Esa aplicación sí o sí al momento de realizar la instalación o en cualquier momento siempre se tiene que ejecutar como un usuario administrador. Si no se ejecuta con usuario administrador, entonces no les va a permitir el ingreso o les va a generar un error. ¿Listo? Entonces, cuando ya ustedes la ejecutan, les va a salir esta pantalla, este recuadro, perdón, donde les da la ruta de instalación o ruta donde está la aplicación. Él por defecto ya les toma pues que está en el disco C sobre la carpeta de Alice, entonces en este caso solamente tendríamos que presionar clic en el botón de OK. ¿Listo? Y al presionar en el OK, entonces les va a abrir la consola de Tools. En la consola de Tools, lo primero que tenemos que hacer es agregar los plugins de configuración para yo programar la consola de edición de datos, la consola de monitoreo, la consola de servicio, dependiendo de lo que vaya a instalar. ¿Listo? Entonces aquí en el menú del lado izquierdo
vamos a tener algo que se llama plugins de configuración. Ahí en plugin de configuración, a través del más que tenemos al lado derecho, vamos a buscar en la ruta donde están los archivos, que en este caso sería en el disco C, en la carpeta de Alice. Vamos a ingresar a la carpeta que se llama plugin y ya ahí vamos a seleccionar todos los plugins que nosotros hayamos copiado. De igual forma, si ustedes pueden, algo que nosotros hacemos es que tenemos los archivos ya por defectos en una carpeta. Ustedes los pueden pegar todos y ya dependiendo de lo que vayan a utilizar, los pueden eliminar. Entonces, digamos que en esta instalación solamente vamos a tener acceso a la consola de edición de datos y consola de monitoreo. Entonces, yo solamente selecciono esos tres plugins y los otros dos los puedo eliminar. Si voy a tener acceso a todos, entonces ahí sí perdón, los selecciono todos. Listo. Ya cuando los seleccionan todos, aquí en el lado izquierdo tenemos la opción de configuración, se le habilita una flecha con las opciones desplegables y ahí ya les aparece los plugins que agregamos, el de edición, el de general, el de monitoreo, el de servicio y el de video. Entonces a través de esos plugins es que vamos a empezar a realizar la configuración de cada una de las consolas. Yo recomiendo que se vayan configurando en orden. Por ejemplo, la primera que vamos a configurar es la que se llama DataEdit. Entonces, en DataEdit solamente se habilitan o se configuran dos opciones. La primera es este que dice nombre de consola. El nombre de consola es como se va a llamar la consola de edición de datos dentro del sistema. ¿Por qué es importante esta opción de nombre? Porque en Alice no pueden haber dos consolas con el mismo nombre, así estén en la misma computadora. Por ejemplo, en mi computador yo tengo la consola de edición de datos, consola de monitoreo y consola de servicio. Cada consola tiene que tener un nombre diferente. Nosotros, ¿cómo recomendamos que se nombren las consolas? Primero, pues que se ponga qué consola es. Entonces, por ejemplo, si es la consola de edición, se configure el nombre edición seguido de un guión al medio, guión al piso o barra al piso y ya después del guión poner el nombre de la persona a la que va a pertenecer esa instalación o el nombre de la estación de trabajo. Entonces, por ejemplo, si en la central de monitoreo tengo 5 estaciones de trabajo y esta es la estación número 1, entonces pongo edición, estación 1, listo. O si esta computadora, digamos, va a pertenecer a mí, entonces pongo edición Mateo Marín para identificar a quién pertenece o qué estación de trabajo es. Listo. Lo otro que vamos a definir son las pestañas que va a tener acceso en esa estación de trabajo. ¿A qué pestañas hago referencia? Es que en la consola de edición de datos, permítanme, me conecto por aquí al servidor para mostrarles una parte de las pestañas a la que hago referencia. Esperemos ahí a que abra la consola para mostrarles las opciones que menciono. Listo, entonces en la consola de edición de datos, en la parte superior tienen algo que dice cuentas, vehículos de empresa, definiciones, acciones globales, notas, resúmenes, mensajes y adicional y dispositivos Next. Entonces, estas opciones que tenemos acá que dice ficha de cuentas, ficha de vehículos de empresa, ficha de definiciones, pestaña de acciones globales, ficha de notas, serían las opciones, por ejemplo, para que ustedes deshabiliten ciertas pestañas en una estación de trabajo. Entonces, digamos que la estación de trabajo solamente va a tener acceso a la pestaña de cuentas, no va a tener acceso ni a la pestaña de definiciones, ni de resúmenes. Entonces simplemente lo que hacen es que aquí en la parte superior deshabilitan todas las pestañas y dejarían habilitada solamente la pestaña de cuentas. De esa forma, cuando la persona inicie sesión, entonces en la consola de edición de datos, pues solamente saldría la primera pestaña donde puede ver las cuentas, no va a tener acceso ni a los supervisores, ni a los técnicos, ni a la parte de definiciones. Listo. Ya sí va a tener acceso a todas las opciones, entonces pues dejan habilitadas todas las pestañas que dicen fichas. Listo. Esa sería la primera parte.
de la configuración. Ahora, la pestaña de la consola de edición de datos tiene esta pestaña que se llama resúmenes, que son resúmenes desde donde ustedes pueden generar, por ejemplo, un resumen con la lista de las cuentas o la lista de los clientes. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de clientes o una lista de cuentas con diferentes datos como el número, el nombre, el grupo, la dirección. Estos resúmenes ustedes los van a poder imprimir, los van a poder enviar por email o los van a poder exportar. Entonces, algo importante en caso tal de que ustedes necesiten que en algún momento enviar esos resúmenes vía correo electrónico, lo recomendable es que al momento de realizar la configuración de la consola de edición de datos, habiliten la opción de que la consola de edición de datos pueda enviar esos resúmenes por correo. Para eso, la consola, la configuración de DataEdit tiene un apartado que se llama comunicación. Y ahí en comunicación, entonces habilitan algo que se llama comunicación en formato de texto. Al activar esa opción les va a aparecer un apartado que se llama dispositivo. Les aparece algo que dice directo o les aparece otra opción que dice Mailgate. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Directo es que le puedo configurar mi correo a la consola de edición de datos para que los correos salgan desde mi cuenta de correo. Pero ¿qué se requiere? Se requiere el servidor SMTP de la cuenta de correo que usted vaya a utilizar, el puerto SMTP, la contraseña de correo, la contraseña, perdón, el correo, y ya en la parte inferior el correo y la contraseña de acceso. ¿Listo? La opción más fácil para habilitarle el envío de correo es que se realice a través del mismo servicio de correo que está configurado en el servidor. Entonces, para eso podemos utilizar este servicio que se llama, o esta opción que se llama Mailgate. Y aquí donde dice nombre de dispositivo, vamos a poner el mismo, cómo se llama el servicio de correo dentro de Alice. Por lo general o en la mayoría de los clientes, casi todos tienen este mismo nombre, que es eh, Mailgate. ¿Listo? Entonces a todo, cuando ya se le configure este nombre Mailgate y una vez iniciemos sesión en la consola de edición de datos, podemos enviar esos resúmenes vía correo electrónico directamente desde la consola, sin necesidad de exportarlo, sino que desde ahí mismo lo podemos hacer. Listo. Esos serían los campos que configuramos en edición. El más importante de todos es el nombre, ya que si lo dejan con el nombre que viene por defecto y ya hay una estación de trabajo que tiene ese mismo nombre, se le va a cerrar al momento de que abran una de las consolas. Entonces, por ejemplo, si yo lo dejo como viene por defecto y otra consola ya tiene ese nombre, al momento de que yo abra esta consola, le va a cerrar la consola a la otra persona. Entonces, si él la reinicia, me va a cerrar la consola a mí y así sucesivamente. Listo. Ya una vez realicemos la configuración en general y en comunicación, vamos a guardar con el OK que tenemos al lado derecho en la parte superior. ¿Listo? Ahí ya tendríamos configurada la consola de edición de datos. Luego de la consola de edición de datos vamos a pasar aquí a la opción de general y en general vamos a encontrar varios campos. Entonces, lo primero es que aquí nos aparece algo que se llama lista de kernel. La lista de kernel son los métodos por los cuales se va a conectar mi estación de trabajo al servidor de Alice. Listo. Yo puedo crear varias conexiones, por ejemplo, si yo en ocasiones me conecto desde la empresa y la empresa y la red de la empresa y el servidor y la red a la que yo me conecto es la misma, entonces yo configuro una conexión con la IP local del servidor. Pero si en ocasiones trabajo remoto y me conecto ya sea desde la casa o desde un sitio remoto, entonces puedo también configurar una conexión por medio de la IP pública. ¿Listo? Entonces, dependiendo de los tipos de conexiones, ya sea por IP pública o por IP local, para crear la conexión lo vamos a hacer aquí a través del más que tenemos al lado derecho. Entonces, al presionar clic sobre el más, ya nos va a salir este recuadro donde vamos a configurar el nombre, la dirección IP o host, el puerto y puerto de módulo CIA. El primer apartado que dice nombre, nosotros recomendamos o lo configuramos siempre como kernel, que es el servicio principal donde está instalado el servidor. ¿Listo?
Luego vamos entonces al apartado de IP. En el caso de que ustedes se vayan a conectar dentro de la misma red, entonces ahí pondrían la IP local del servidor. Digamos que el servidor tiene la IP 192.168.1.35. ¿Listo? Y en puerto de kernel o puerto de módulos hay son dos puertos que se configuran en el servidor. Por defecto, la mayoría de los clientes que tienen Alice utilizamos estos dos puertos que vienen por defecto, que es el 1005 y el 1006. Pero por algún tema de que ya estén usando esos puertos o que no tuvieron disponibilidad en esos puertos al momento de que nosotros hicimos la instalación, puede que en algunas instalaciones sí hayan cambiado. La forma más fácil de saber cuáles son los puertos es ingresando a una estación de trabajo que ya esté funcionando a este mismo campo de general o directamente desde el servidor. Entonces aquí en el servidor, si ustedes ingresan a Tools, en el servidor en Tools van a encontrar el mismo apartado de general y ahí pueden ver los puertos. En este caso sería el 8126 y el 8127, que es el que tenemos en el servidor de nosotros. Pero si en el de ustedes está con el 1005 y 1006, pues lo dejan con esos dos. Listo, como les menciono, eso en su mayoría está con 1005 y 1006. Para el caso de la instalación que yo estoy realizando, entonces pondría 8126 y 8127. Listo, y voy a guardar los cambios. Entonces aquí en la instalación, ya si observa, pues ahí nos aparece, perdón, regálame un momento. Listo, entonces ahí ya nos aparece la conexión de la IP 192.168.1.35 y el puerto 8126 y 8127. Listo. Esta conexión me va a servir siempre y cuando yo esté sobre la misma red del servidor. Pero como les indicaba ahorita, si por algún motivo también ustedes en ocasiones tienen que conectarse remoto, entonces la idea es que creen dos conexiones, la conexión de manera local y a través del MAS podemos crear una segunda conexión. Entonces aquí en la segunda conexión le ponemos kernel remoto. Luego en el apartado de IP o host vamos a poner la IP pública de la central de monitoreo. Para el ejemplo, la IP del servidor de nosotros es esta que estoy escribiendo. Listo. Y ya utilizaría los mismos puertos, 8126 y 8127. Algo importante a la hora de la conexión remota que ustedes vayan a utilizar y es que para la IP pública, pues los puertos que tengan configurados en su servicio de Alice deben de estar abiertos. Entonces, por ejemplo, ustedes deben, la opción más fácil de verificar eso es abrir en un navegador y desde el navegador, en el buscador, ponen o escriben check por. Aquí van a poner la IP en caso tal de que no estén dentro de la misma red del servidor. Entonces, vamos a copiar la IP. Y en el apartado de número de puerto vamos a poner los puertos, que sería el 8126 y lo chequeamos. Y lo mismo con el 8127. Entonces, como ya están abiertos, pues en este caso la conexión sí funcionaría. Si no estuvieran abiertos, aquí en esta parte saldría que está cerrado. En vez de open, pues saldría close. Y ya de esa forma, entonces ahí ya sí tendrían que validar con el área de TI o con el área de sistema para validar los puertos. Como les mencionaba, yo lo estoy haciendo con el 1081.26 y 81.27 porque la instalación de nosotros tiene esos puertos y ya la mayoría de instalaciones de ustedes sí tiene el 1005 y el 1006. De igual forma, como les decía, la opción más viable de validarlo es ingresando al servidor o en una estación de trabajo que ya está instalada en ese mismo apartado de general para chequear cuáles son los puertos que estoy utilizando. Listo. Entonces ya una vez tengamos configurados las dos conexiones de 8126 y 81, perdón, a través de la IP local y la IP pública, entonces vamos a guardar con el OK que tenemos en la parte superior. Una vez ya establecida la conexión,
vamos a verificar que la estación de trabajo sí se pueda conectar de forma local o por IP al servidor. Entonces la forma de verificar o chequear que sí haya conexión con el servidor es aquí en la parte superior. Voy a encontrar una opción que se llama Tools. Y ahí en Tools voy a tener un apartado que se llama Test de conexión. Entonces ahí en Test de conexión, si tengo varias conexiones, me van a aparecer aquí donde dice kernel, la conexión 1 y la conexión 2. Dependiendo de dónde yo estoy conectado, por ejemplo, si estoy conectado localmente, puedo chequear la conexión por IP local y dar clic aquí en la opción de test. Si no estoy conectado a través de la IP local o si no estoy dentro de la misma red del servidor, sino que estoy en una red externa, puedo venir aquí al lado, seleccionar la conexión remota y dar clic en la opción de test. Entonces aquí les debe de salir como OK. Si por algún motivo les sale en error, entonces pues ya ahí sí tienen que validar que el equipo sí esté dentro de la misma red del servidor o que el puerto sí esté abierto. También puede ocurrir que ustedes solamente tengan la conexión por IP local, perdón, que solo tengan la conexión por IP pública, pero están dentro de la misma red del servidor. Entonces, en ocasiones, por un tema pues de políticas, incluso de seguridad, cuando uno está dentro de la misma red, pues no tiene sentido salir a internet para volver a conectarse a la misma red. Entonces, si solamente tienen la IP pública y están sobre la misma red, posiblemente no les vaya a dar test de conexión y tengan que agregar la conexión de local. Listo. Si ya con cualquiera de las dos conexiones tienen el test OK, pues ya con eso debería de tener acceso a las consolas. Listo. En el caso mío, yo solamente voy a dejar habilitada la conexión por IP local porque el servidor está en la nube. Entonces no es necesario tener la IP local. Vamos a dejar solamente la IP pública. Listo. Bueno, después de que ya configuramos aquí en general los medios de conexión, vamos a pasar a la configuración de la consola de monitoreo. Entonces aquí en la consola de monitoreo de la misma forma tenemos la opción de configurarle el nombre. Obviamente tiene que tener un nombre diferente, entonces de la misma forma recomendamos que se ponga monitoreo eh, raya al piso, guión al piso y el nombre de la persona a la que va a pertenecer esa consola. Entonces, si va a pertenecer a Mateo Marín o si es, por ejemplo, monitoreo estación 1, estación 2, ya ustedes pues definen el nombre. ¿Listo? Bueno, después de que ya le definen el nombre, entonces en la consola de monitoreo también tienen una lista de pestañas que serían estas que tenemos aquí en la parte inferior. Entonces ahí tenemos algo que se llama fichas habilitadas. Por defecto, cuando ustedes realizan una instalación desde cero, siempre vienen dos ventanas deshabilitadas, que es esta que se llama ficha de eventos y ficha de notas. Entonces, siempre es importante, si van a tener, si la consola de monitoreo va a tener acceso a todas las pestañas, habilitarlas las todas. O de igual forma que en la consola de edición de datos. Si ustedes solamente quieren que se tenga acceso, no sé, a la pestaña de datos de cuenta para consultar información, entonces deshabilitamos la opción que dice ficha de eventos, ficha de alarmas, ficha de reportes, resúmenes, servicio y notas. Y dejamos solamente habilitada la pestaña de datos de cuenta. Listo. Para que en la consola de monitoreo pues solamente aparezcan estas pestañas que tenemos en la parte superior, las pestañas que ustedes definan. Bueno, en este caso yo las voy a habilitar todas. Listo. Bueno, después de la pestaña, la consola de monitoreo tiene, si observan en la parte superior, tiene varias pestañas. Hay una pestaña que se llama General, Alarmas, Servicios, Informes, Resúmenes, Señales, Herramientas, entre otros. La segunda pestaña que se llama Alarmas es para agregar comentarios para operación. Entonces aquí en la parte inferior tienen esta opción que se llama comentarios para operación. Esos comentarios para operación son en la consola de monitoreo cuando el operador atiende una alarma. En los botones que le aparece tiene un botón que se llama otros, que es este triángulo en color amarillo. Entonces a ese botón
se le pueden agregar comentarios predeterminados. Por ejemplo, en este caso, la instalación que tengo, que les estoy mostrando, que es directamente en el servidor, tiene estos dos comentarios que dice apertura confirmada sin novedad, el supervisor informa que todo sin novedad. Entonces, dependiendo de los comentarios que ya tengan establecidos en una estación de trabajo, de igual forma en la estación de trabajo que ustedes están instalando le pueden agregar esos comentarios. Para agregarlo simplemente es agregarlo con el más que tenemos aquí al lado derecho. Nos va a salir este recuadro que se llama comentarios para operación y ya ahí pondríamos el comentario, ¿cierto? Apertura confirmada sin novedad. Listo, y guardamos con el OK. Entonces ahí ya nos quedó agregado el comentario. Lo otro que también podemos modificar aquí en alarmas son las columnas de la lista de alarmas. Esas columnas a las que hace referencia es aquí mismo en la parte de cuando yo atiendo una alarma, entonces aquí tenemos unas columnas que se llaman número de cuenta, nombre de cuenta, estado y la prioridad de la alarma. ¿Qué columna recomiendo yo agregar en esta parte de alarmas? Es el tiempo de generación o el tiempo de recepción del evento. Entonces acá dentro de la opción que dice columna de lista de alarmas, a través del más, vamos a poder agregar otras columnas. Dentro de las columnas que tenemos hay una que se llama tiempo de generación, para que cuando ustedes o cuando los operadores inicien sesión, pues les aparezca aquí una columna que se llame tiempo de generación y puedan ver la hora en la que se generó el evento. Si no lo agregan, solamente saldrían pues esas cuatro columnas: número de cuenta, nombre, estado y prioridad. Listo. Y ya desde acá ustedes también las pueden organizar en el orden en el que las quieran visualizar. Digamos que la hora de generación quieren que quede de primero. Entonces seleccionamos esa columna y con las flechas que tenemos al lado derecho la vamos subiendo hasta la primera fila. Luego tenemos el número de cuenta, nombre, estado y prioridad. Listo. También pueden agregar otras columnas. Por ejemplo, otras columnas que tenemos acá son el nombre de la consola, que sería el nombre de la consola desde la cual se está atendiendo la alarma, el equipo de respuesta, por ejemplo, el momento de que se envía un equipo de respuesta, cuál fue el equipo de respuesta que se envió, que está atendiendo ese evento, y una descripción corta, que es un campo descriptivo que se tiene en la consola de edición de datos. Listo. Sin embargo, estas son pues como las que generalmente cuando nosotros realizamos la instalación configuramos. Bueno, lo otro que vamos a configurar o que podemos configurar es aquí en la pestaña que se llama señales. Aquí en señales también vamos a encontrar varias opciones. Entonces la primera es esta que se llama señales y eventos en orden ascendente. Esta opción, ¿para qué se utiliza? Es para que la forma en la que se visualizan los eventos aquí cuando el operador atiende una alarma. Si esa opción no se marca, en la parte superior nos va a mostrar los eventos más antiguos y a medida de que va bajando nos va mostrando los eventos más recientes. ¿Listo? Ya si yo habilito esa opción que dice señales y eventos en orden ascendente, lo que hace es que al operador siempre en la pestaña de alarmas le va a mostrar en la parte superior los eventos más recientes y a medida que va bajando nos va a mostrar los eventos más antiguos. Digamos que ya es más un tema de interno de cómo les parece mejor a ustedes o a los operadores la visualización de la información, si quieren ver en la parte superior lo más reciente o lo más antiguo y ya después y a medida que vayan bajando lo más reciente, ¿listo? Por lo general nosotros siempre lo dejamos habilitado para que en la parte superior muestre lo más reciente y a medida que se van desplazando hacia abajo muestre lo más antiguo. Listo. Bueno, y ya lo otro que vamos a configurar es esta opción que se llama columnas de señales. Las columnas de señales son las columnas que o que tiene la consola aquí en la primera pestaña de estado en este botón de señales. Entonces, por ejemplo, estas señales, estas columnas que tenemos aquí, el grupo de cuenta, el tiempo de recepción, el número de cuenta, el nombre de la cuenta, el número de hardware, dispositivo, código, descripción. Entonces, de igual forma, pues ya ustedes pueden seleccionar ahí
en la instalación que estén realizando, qué columnas quieren agregar. Por defecto viene la hora de recepción del evento, el número de cuenta, el nombre del dispositivo, que sería como la referencia del panel, y la descripción. Entonces, a través del más podemos agregar otras columnas. Las columnas que nosotros recomendamos o que generalmente agregamos es la del nombre de cuenta. Entonces seleccionamos aquí nombre de cuenta. De igual forma, con las flechas que tenemos aquí al lado derecho, pueden ir organizándolas en el orden en el que las necesitan. A través del más, entonces nuevamente otra columna que recomendamos es el código del evento. Entonces aquí buscamos la columna código y la agregamos o la organizamos en el orden ya que ustedes digan, no, nos parece que se ve mejor así para identificar la información. ¿Listo? Otra columna que recomendamos o que habilitamos es la de extensión 1 para que nos muestre el número de zona o el número del usuario que hace la apertura o el cierre. Entonces, extensión 1 y ya por último la columna de extensión 2, que sería la que nos va a mostrar la información del número de la partición. Listo, entonces ya ahí quedaría la hora de recepción, el número de la cuenta, nombre de cuenta, el dispositivo, el código, la descripción del evento, el número de zona o el número de usuario y el número de la partición. Listo. Aquí también pues ya tenemos otras columnas, que es esta que se llama columna de eventos. La columna de eventos es en la misma pestaña de estado, aquí en esta opción que se llama eventos, entonces serían estas 4 columnas que tenemos acá: tiempo de recepción, el número de la cuenta, el autor y la descripción. Listo. Les estoy pues mostrando qué significa cada una de las columnas para que ya internamente ustedes definan si quieren agregar más columnas. Y otra columna, otro resumen que es importante es este que se llama las columnas que se muestran en los resúmenes de señales y la pestaña de datos de cuenta. Esta última columna es acá en la consola de monitoreo. En la pestaña de datos de cuenta, cuando ustedes generan un historial del cliente, tienen este resumen que se llama señales y eventos. Entonces ahí tienen el resumen de la hora de recepción, el número de cuenta, descripción y alarma. Entonces, si quieren agregar más columnas a este reporte, de la misma forma que como en la anterior, aquí lo pueden hacer. Aquí yo también recomiendo agregar las columnas similares al primer resumen. Entonces ponemos aquí la primera columna que se llama nombre de cuenta. Lo ponemos aquí en la parte del segundo renglón. La columna de extensión 1 para que nos muestre el número de zona, la extensión número 2 y el código del evento. Listo, y ya aquí los van organizando. Entonces, el código del evento yo generalmente lo pongo antes de la descripción y ya vamos guardando los cambios. Listo, entonces eso es la pestaña de señales. En la pestaña de señales, entonces también tenemos, después de la pestaña de señales, tenemos una pestaña que se llama comunicación. Ahí en comunicación es donde yo habilito ya sea las llamadas manuales desde la estación de Alice y el envío de correos. Entonces, lo primero, por ejemplo, si yo voy a habilitar para que desde la estación de trabajo se realicen llamadas al cliente, lo primero que voy a hacer es habilitar esta opción que dice comunicación de voz activo. Y aquí en tipo de dispositivo, generalmente se utiliza una PBX con conexión SIP. Entonces vamos a utilizar la opción que dice comunicación de voz SIP y ya configuran lo que son los datos de la dirección IP de la PBX, ya sea que esté dentro de la misma red o en una red externa, el usuario que sería la extensión, la contraseña y el puerto SIP. ¿Listo? Eso es en caso tal de que vayan a utilizar lo que les mencionaba, llamadas manuales desde la consola de Alice utilizando una PBX y extensiones telefónicas de la PBX. Si no van a tener habilitada esa opción, entonces simplemente la dejan
deshabilitada, listo. Y lo otro es habilitar la función del envío de correos. Entonces, para el envío de correos desde la consola de monitoreo, también vamos a habilitar esta opción que dice comunicación en formato texto email. Entonces, aquí habilitamos la opción de activo y tenemos las dos mismas opciones que les mencioné en la consola de edición de datos. En la parte de dispositivos podemos enviar correos directos a través de una cuenta de correo en específico o a través del driver instalado en el servidor. Entonces, si vamos a utilizar el mismo correo que está en el servidor con el cual se le envían las notificaciones a los clientes, aquí ponemos el mismo nombre que sería Mailgate, ¿listo? Para que se puedan enviar correos desde la consola de monitoreo que estamos instalando. Si ustedes dejan deshabilitada esta opción, no van a poder enviar correos. ¿Listo? Bueno, otra pestaña importante es aquí la parte de sonidos. Aquí en la opción de sonidos es para que ustedes habiliten o activen los sonidos a las alarmas. Aquí tienen dos campos, uno que se llama sonidos de alarma por defecto y sonidos para alarmas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? El sonido de alarmas por defecto es si ustedes quieren que todas las alarmas tengan el mismo sonido. Entonces, lo que hacen es que aquí a través de estos tres puntos que tenemos al lado derecho, buscamos la ruta donde está el archivo de sonido. Los archivos de sonido de Alice, ustedes los pueden descargar en internet. Lo importante es que estén en formato .wav. Yo, por ejemplo, aquí tengo unos sonidos que utilizo para pruebas. Entonces los voy a buscar, sonidos, y ya ahí pues nos aparecen, tengo pues una lista de sonidos, como les mencionaba. Tengo pues una lista bastante amplia ahí de sonidos. Lo importante es que sea en .wav, entonces ya simplemente lo que hago es que yo selecciono el sonido y le doy en abrir. Entonces al momento de realizar esta configuración, todas las alarmas que lleguen a esta estación de trabajo van a tener el sonido que ustedes configuren aquí en sonido de alarmas por defecto. Lo otro que también pueden hacer es configurar sonidos específicos para cada alarma, es decir, que la alarma de pánico tenga un sonido, que la alarma de robo tenga un sonido, y que cada prioridad de alarma tenga un sonido diferente. Entonces, para eso tenemos este recuadro que se llama sonidos para alarma y les aparecen dos columnas, una que dice prioridad de alarma y ruta de archivo. Entonces, ahí ustedes a través del más pueden definir la prioridad de la alarma a la cual necesitan configurarle el sonido y la ruta donde está el archivo. La prioridad de la alarma la pueden tomar desde la consola de edición de datos en la pestaña de definiciones, en el cuarto botón que se llama alarmas globales. Entonces ahí pues ustedes pueden buscar el evento al que necesitan configurarle el sonido y buscar la prioridad en la primera columna. Entonces digamos que el pánico, ustedes quieren que tenga un sonido diferente al de sonidos por defecto. Entonces, por ejemplo, yo selecciono aquí la opción la configuración, vamos a seleccionar aquí la prioridad de la alarma, que sería la prioridad número 1. Y en ruta de archivo buscaríamos la ruta donde está el archivo de sonido. ¿Listo? Si, por ejemplo, a la otra alarma le quiero configurar otro sonido, entonces ya aquí en prioridad lo cambiaría, ya no dejaría prioridad 1, sino que seleccionaría, por ejemplo, prioridad 2 o prioridad 3 y la ruta del archivo, para que esas alarmas que ustedes van configurando tengan un sonido diferente. Eh, ya este sonido sí aplica para todos los eventos. Si ustedes no necesitan que la consola genere sonido, pues simplemente dejan esa opción que se deshabilitada. ¿Listo? Bueno, y ya por último, en la misma consola de monitoreo hay algo que se llama botones disponibles. Esta opción de botones disponibles son los botones que tiene la consola de monitoreo en la parte de alarmas. Estos botones que tenemos aquí en la parte superior que se llaman resumen de información de la cuenta, información, comentarios, personas, señales y eventos, estado de grupos de señales, dispositivos, entre otros. Lo mismo en servicios. Aquí en servicios también tenemos esos mismos botones, lo mismo en datos de cuenta, tenemos esos mismos botones y en resúmenes también tenemos pues una lista de botones. Entonces,
Si ustedes a la estación de trabajo le quieren deshabilitar ciertos botones para que la persona que se conecte a esa estación de trabajo no los visualice, aquí en la configuración tienen 4 recuadros. Tienen un recuadro que dice alarmas, servicios. En la parte inferior tienen la opción de datos de cuenta y resúmenes, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues solamente es deshabilitar los botones que no necesita que la persona vea en esa estación de trabajo, en la parte de alarmas, en la parte de servicio y en datos de cuenta. Por defecto vienen habilitados todos los botones. Entonces, en caso tal de que ustedes necesiten que se vea la información completa, digamos que no es necesario ingresar a este apartado. ¿Listo? Y ya esa sería pues como las pestañas más importantes para configurar la consola de monitoreo. Ya vamos a pasar entonces a la consola de servicio. La consola de servicio de la misma forma se recomienda que tenga un nombre, entonces ponemos servicio, guión Mateo Marín, listo, y guardamos con el OK. En la consola de servicio, de la misma forma, si queremos habilitar el envío de correos, entonces aquí también tenemos la opción de comunicación y podemos utilizar la opción de que sea directo y aquí pondríamos el mismo servicio de Mailgate, listo, y guardamos con el OK. Bueno, ya para terminar, la última que habría que configurar es la consola de video. En la consola de video lo único que se configura es el nombre que se pone, podemos utilizar el nombre de video y el nombre de la persona. Entonces, Mateo Marín, listo. En la consola de video también para tener, pues lo otro parámetro importante es aquí en la pestaña que dice video. Y es que acá, no, perdón, en video no, en general, vamos a encontrar un parámetro que se llama pantallas adicionales. Ahí en pantallas adicionales es por si ustedes la consola de video la van a utilizar como una especie de video wall. Entonces la consola de video tiene la capacidad de expandir hasta 3 pantallas adicionales. O sea, aparte de la pantalla principal, 3 pantallas más. Entonces aquí en pantallas adicionales, pues ustedes seleccionan cuántas pantallas más van a utilizar. Con uno serían 2 pantallas, la pantalla principal y una segunda pantalla. 2 serían 3 pantallas, la principal y 2 más, y ya 3, la principal y 3 pantallas más. Listo. Si solamente van a utilizar una pantalla de la consola de video, pues seleccionan aquí 0 y ya solamente tomaría la pantalla principal del computador. Listo. Bueno, después de que ya tenemos la configuración de cada uno de los plugins, entonces vamos a guardar con el OK. Y ya el paso siguiente es en la carpeta donde están los archivos de instalación, debemos de ejecutar las consolas como administrador, la de edición de datos, la de monitoreo, la de servicio y la de video. Este proceso solamente, o ejecutarla como administrador, solamente es la primera vez cuando hacemos la instalación. Ya el tool sí debe de ser siempre, pero la consola de edición, de monitoreo, servicio y video solamente la ejecutamos como administrador con la primera instalación, ¿cierto? Entonces presionamos clic derecho, ejecutar como administrador y ya esperamos a que cargue. Al momento de que ustedes cargan la estación de trabajo, la aplicación va a empezar a cargar algo que se llama extensiones. Esas extensiones son unos archivos para la visualización de las cámaras. Esa carga de extensiones, como él lo que hace es que las toma del servidor, va a depender de la velocidad del internet de la estación de trabajo donde están instalando. Entonces, si es un internet que tiene y si lo están haciendo, por ejemplo, a través de IP pública, puede que se tarde más en cargar las extensiones al momento de hacer la primera instalación. Listo. Para eso, por ejemplo, yo les voy a dejar de proyectar ahí la pantalla, sino que lo está mostrando en la pantalla número 1 y no me permite pasarlo a la pantalla número 2. Entonces, permítanme, les comparto aquí la otra pantalla para mostrarles esta parte. Listo, entonces miren, cuando la ejecutamos como administrador la primera vez,
Ella empieza aquí en la parte inferior, nos dice actualizando extensiones, dependiendo de la cantidad de extensiones, por ejemplo, de las cámaras que abrimos, ya sean DAWA, Hikvision, entonces ella va cargando y una vez termine, entonces ya nos da el usuario y la contraseña. Como les mencionaba, la velocidad de carga de estas extensiones pues va a depender del internet de la estación de trabajo que estamos instalando. ¿Listo? Bueno, para no esperar pues ahí hasta que carguen todas las extensiones, vamos a continuar con el siguiente tema. Y ya al finalizar pues les mostraría el inicio de sesión. Entonces, permítanme, les voy a dejar de compartir nuevamente esta pantalla para compartirles la otra pantalla. Listo, entonces esa sería la primera parte de la sesión del día de hoy, que es la instalación de una estación de trabajo. Ahora vamos a pasar a ver la creación de algo que se llama en Alice grupos de cuenta. Los grupos de cuenta sí o sí los debemos instalar, los debemos configurar o los debemos crear desde la consola de Tools. Y en Tools vamos a venir aquí al lado izquierdo en la parte que se llama grupos de cuenta y ahí los vamos a poder crear o los vamos a poder los vamos a poder asociar a una estación de trabajo. ¿Cuál es la función o para qué sirven los grupos de cuenta? Los grupos de cuenta sirven para, en base, por ejemplo, si ustedes tienen centrales de monitoreo en diferentes ciudades, entonces ustedes crean, vamos a hacer el ejercicio con Colombia, por ejemplo, digamos, ustedes tienen una central de monitoreo en Bogotá, otra central de monitoreo en Cali y otra central de monitoreo en Medellín. Y cada central se encarga de atender las alarmas de esas ciudades. Entonces, a través del más que tenemos aquí al lado derecho, yo voy a crear un grupo que se llama Bogotá, otro grupo que se llama Cali y otro grupo que se llama Medellín. ¿Listo? Esos serían los grupos. Entonces, dependiendo de dónde esté ubicado el cliente, yo lo que debo de hacer es que en la consola de edición de datos debo de buscar esas cuentas. Por ejemplo, la cuenta, digamos, Oficina Solutec está ubicada en Bogotá. Entonces, sobre la cuenta vamos a encontrar este apartado que se llama grupo de cuenta y ahí yo lo voy a ubicar o lo voy a vincular al grupo donde va a pertenecer, que en este caso sería a Bogotá. Lo mismo, por ejemplo, con el grupo o la cuenta de laboratorio médico. Digamos que el laboratorio médico ya no va a pertenecer a Bogotá, sino que va o está ubicada en Medellín. Entonces aquí donde dice grupo de cuenta lo vamos a asignar al grupo de Medellín y así sucesivamente con cada una de las cuentas. Ya por medio de esos grupos de cuenta, cuando yo ya los tengo creados, entonces en base a las estaciones de trabajo que tenga en cada una de esas ciudades, digamos que en Bogotá tengo 4 estaciones de trabajo, en Medellín tengo 3 y en Cali tengo otras 3. Como cada estación de trabajo tiene un nombre, entonces aquí en Tools, en la parte inferior, yo lo que hago es que a través del más voy a buscar la estación de trabajo. Entonces, por ejemplo, digamos que una de las estaciones de trabajo que tengo en Medellín se llama edición Mateo Marín, monitoreo Mateo Marín. Entonces yo busco aquí donde dice nombre de módulo, el nombre de la estación de trabajo y en la parte del lado derecho tengo algo que dice todos los grupos. Entonces voy a deshabilitar esa opción y voy a seleccionar el grupo al cual va a tener acceso esa estación de trabajo. En este caso digamos que solamente va a tener acceso al grupo de Medellín. Entonces, cuando yo realice esta configuración e inicie en sesión en la consola que tiene el nombre Edición Mateo Marín, solamente va a poder ver el grupo de Medellín. Y si a ese grupo de Medellín hay asociado 30 cuentas, solamente voy a poder ver la información de esas 30 cuentas. Las otras cuentas que ustedes tengan creadas dentro de la plataforma no las van a poder visualizar. Listo, entonces esa es la primera opción del grupo de cuenta, dependiendo de la ciudad. La otra opción es en caso tal de que ustedes tengan un cliente
y ese cliente les solicite instalarles una estación de trabajo, ¿cierto? Entonces, ya en este caso, lo que ustedes hacen es que a través del MAS van a crear un grupo con el nombre del cliente. Yo, para el ejemplo, voy a poner que el cliente se llama cliente 1, ¿listo? Y creamos el grupo. Y de la misma forma que lo hicimos con los grupos de las ciudades, entonces acá en la consola de edición de datos, todas las cuentas que pertenezcan a ese cliente, en el apartado que se llama grupo de cuenta, lo voy a asignar al grupo llamado cliente 1. Vamos aquí a actualizar para que me muestre el grupo. Entonces aquí en el mismo apartado de grupo de cuenta, lo vamos a asignar al grupo que se llama cliente 1 y guardamos con el OK. Listo, entonces todas las cuentas que pertenezcan a ese cliente lo vamos a asignar al grupo, ¿listo? Y de la misma forma que hicimos con los grupos de las ciudades, entonces al cliente digamos que solamente le vamos a instalar la consola de monitoreo. Entonces al momento de que hicimos la instalación de la estación de trabajo del cliente, le pusimos el nombre, aquí en la parte de monitoreo le configuramos el nombre de monitoreo cliente 1, ¿listo? Y ya con este nombre, entonces ustedes lo que hacen es que aquí en el mismo campo de grupos de cuenta, en la parte inferior a través del más le vamos a decir que en la estación de trabajo que se llama monitoreo cliente 1, solamente van a tener acceso al grupo que se llama cliente 1. Los otros grupos no los va a poder visualizar, ¿listo? Entonces, por medio de esos grupos tienen esas dos funciones, asociar las estaciones de trabajo a un grupo específico de clientes por ciudades, o también la opción de asignar estaciones de trabajo a un grupo específico de clientes para que solamente vea ese grupo en particular o que solamente tenga acceso a la información del grupo que ustedes definan. La mayor parte de las configuraciones o de las configuraciones que se realizan para estos grupos es de cara al cliente final. Por ejemplo, lo que les planteaba, el cliente le solicita la instalación de una estación de trabajo, ustedes le instalan la estación de trabajo, le dan acceso a las pestañas de la consola de monitoreo que ustedes requieran y ya por medio de esa estación de trabajo, pues el cliente puede hacer consultas de datos o información en cualquier momento de solamente sus cuentas. ¿Listo? Bueno, ese sería el segundo tema, la parte de los grupos. El tercer tema de la sesión del día de hoy sería la parte de la creación de usuarios y perfiles. Entonces, para la creación de usuarios y perfiles, vamos a ingresar aquí todo esto también se hace desde la misma consola de Tools. Entonces, dentro de la consola de Tools vamos a tener un apartado que se llama Usuarios. Ahí en Usuarios vamos a tener dos pestañas, una que dice usuarios y otra que dice perfiles. Los perfiles es pues como su nombre lo dice, es un perfil que va a tener ya unos permisos predeterminados. Entonces yo puedo crear un perfil que se llame administrador, otro perfil que se llame operador líder o operador supervisor y otro perfil que sea un operador o operadora con más limitado. ¿Listo? Para yo crear el perfil, vamos a presionar clic sobre el más de la parte superior y ya le vamos a dar el nombre al perfil. Entonces, digamos que el perfil se va a llamar administrador. ¿Listo? Ese sería el nombre. El identificador, vamos a poner el mismo nombre, administrador, y ya guardamos con el OK. Entonces, ya cuando tenemos creado el perfil, lo vamos a seleccionar y del lado derecho nos va a mostrar los permisos que puede tener ese perfil por cada consola. Entonces, si observan aquí nos aparece lo que es la consola de monitoreo. Los voy a cerrar todos los permisos para que ya los veamos consola por consola. Entonces, el primer permiso o los primeros permisos están asociados a la consola de monitoreo. Dentro de los permisos que hay en la consola de monitoreo está visualizar, es decir, que yo como usuario pueda ingresar a la consola de monitoreo, a consultar datos o a visualizar información y ver historial, pero no me permite ni atender alarmas ni realizar ningún proceso.
Listo. Luego tenemos la parte de alarmas. Entonces, este permiso básicamente lo que me permite es crear alarmas, atender alarmas y finalizarlas o cerrarlas. Ahí dice eliminar, pero en sí no es eliminar, sino finalizar las alarmas. Listo. Luego tenemos el siguiente permiso, que es la parte de servicios. Entonces, de la misma forma que en la consola de monitoreo podamos atender los servicios técnicos, y que ya una vez finalice el servicio técnico lo podamos finalizar o lo podamos cerrar. Después de los servicios técnicos, entonces, que podamos generar reportes de alarmas, o reportes de servicio. Luego tenemos aquí operaciones adicionales. Operaciones adicionales es a tener acceso a otro tipo de resúmenes. Por ejemplo, el resumen de cantidad de alarmas, de cantidad de servicios, resúmenes de envíos de supervisores, como otro tipo de reporte. Listo. Luego el siguiente permiso es este que se llama editar informe después de cerrar. Este permiso lo que me permite es que cuando yo atiendo una alarma en Alice genera un reporte, un documento donde queda la información, de la persona que atendió el evento, qué fue lo que hizo y los comentarios realizados por los operadores. Esos reportes, no se pueden editar siempre y cuando el usuario tenga este permiso. Entonces, por ejemplo, después de que se cierra la alarma, con este permiso yo puedo abrir el reporte y agregar algún comentario adicional dentro de la atención de la alarma. Listo. Tenemos este permiso que se llama vista previa, eh, de la contraseña, que es para que el usuario pueda ver la clave y la clave de coacción que tiene configurado las personas de contacto. Entonces, cuando se genere una alarma, aparezcan los contactos del cliente. Si el cliente tiene su santo y seña y su clave para indicar que es una falsa alarma o una alarma real, y este permiso está deshabilitado, el usuario no va a poder ver esas claves. Ya con la opción de habilitada sí va a poder ver la contraseña y clave de coacción. ¿Listo? Tenemos este permiso que se llama actualizar la captura de la cámara. Es que desde la consola de monitoreo el operador pueda tomar una foto de la cámara para actualizar la imagen de referencia. Listo. Y ya esta opción es para ver el tema este último permiso es para ver los guardas, las rondas de los guardas y los puntos de marcación que realizan los guardas, ya sea a través de un control de rondas como el Active Track, ActiveGuard o a través de la aplicación de Engar. Listo. Bueno, esos serían los permisos para la consola de monitoreo. Yo se los voy a explicar todos. Obviamente, al ser un perfil administrador, pues la idea es que tenga todos los permisos habilitados. Luego tenemos otro perfil que se llama otros permisos asociados a la consola de edición de datos. Aquí en la consola de edición de datos tenemos el permiso para visualizar, que podamos ingresar y ver la información. El segundo permiso es crear cuentas y crear clientes, es decir, que pueda ingresar a la consola y crear una cuenta o crear un cliente, o también me permite crear datos nuevos, por ejemplo, crear una persona nueva de contacto, crear un número telefónico nuevo. Listo. Editar cuentas y clientes, básicamente es editar datos de un cliente o de una cuenta ya existente. El cuarto permiso es borrar cuentas y clientes, que permita borrar pues información de una cuenta o borrar información de un cliente. Esta opción que se llama operación en definiciones y resúmenes es que el usuario tenga acceso a la consola de edición de datos en la pestaña de definiciones para modificar, por ejemplo, el color de las alarmas, modificar, crear datos, por ejemplo, como lo son las ciudades, los tipos de personas, que son como los cargos de las personas. Listo, entonces básicamente ese sería como este permiso de operación en definiciones y de resúmenes. Tenemos esta opción que se llama limpiar histórico de edición de cuenta. Esta opción es que toda configuración que ustedes realicen en una cuenta en Alice, él genera un historial de esas modificaciones.
Entonces, a través de este permiso, pues ustedes van a poder visualizar, perdón, van a poder eliminar ese historial de cambios o ese historial de modificaciones que se realizan en una cuenta. ¿Listo? Tenemos la opción que dice mostrar contraseñas de dispositivo. Esto aplica, por ejemplo, para el tema de las contraseñas de las cámaras. Cuando uno agrega un DVR, un NVR, una cámara en Alice, entonces debe ingresar pues como los datos de la dirección IP o el dominio, la IP y el puerto. Y ya con este permiso se va a poder visualizar la contraseña del dispositivo. ¿Listo? Bueno, y ya el último permiso, este que se llama editar acciones globales, es para habilitar el permiso que me permita configurar aquí en la consola de edición de datos esta opción que se llama acciones globales, que es para los reportes que se le envían al cliente, ya sean reportes diarios, semanal o mensual. Listo. Bueno, esos son los permisos para la consola de edición de datos. Luego tenemos la consola de servicio, que sería la consola para generar o administrar órdenes de servicio técnico. Aquí también tenemos tres permisos, que es visualizar las órdenes de servicio, crear y editar órdenes de servicio y eliminarlas. Listo. Tenemos los permisos para la consola de video. Entonces, en la consola de video es que yo pueda ingresar a la consola. El primer permiso, visualizar. Luego tenemos algo que se llama pestaña de vistas. La pestaña de vistas es donde se van a ver como las vistas de las cámaras, cómo están distribuidas las cámaras. Por ejemplo, si tengo una matriz de 3x3 o una matriz de 4x4, entonces el primer permiso es para visualizar esas matrices con las diferentes cámaras que están agregadas. Editar es que yo pueda modificar la matriz o pueda modificar las cámaras que están en cada una de los recuadros de la matriz. ¿Listo? También tenemos aquí la opción que se llama pestaña de alarmas. La pestaña de alarmas es porque desde esa consola de video podemos, perdón, permítame. Desde esa consola de video podemos atender alarmas. Por ejemplo, si hay una persona que no va a tener acceso a la consola de monitoreo, pero tiene acceso a la consola de video, entonces puede desde la misma consola de video ver las alarmas, crear y atender alarmas, borrar una alarma, visualizar las cámaras, ver los planos, ver el historial de la cuenta, por ejemplo, señales y eventos, ver los grupos de señales, que básicamente es para ver, por ejemplo, si el cliente tiene alarma de video, ver la apertura o el cierre en el estado en el que está. Listo. La misma consola de video tiene una pestaña que se llama ficha de archivo. La ficha de archivo es donde se pueden ver las fotos o grabaciones que se hacen desde esta consola de video. Entonces, para que el primer permiso de la ficha de archivos es visualizar las fotos o las grabaciones, editarlas, que básicamente es como hacer alguna modificación o agregar algún área dentro de la foto o resaltar pues la foto con un recuadro o un círculo, eliminar la foto. Aquí quedó mal traducido, importar grabaciones, básicamente es exportarlas. Listo. Y ya guardar en archivos es que se guarde, por ejemplo, si yo tomé la foto desde mi estación de trabajo, a través de esta opción o de este permiso lo puedo guardar directamente en el servidor para que se vean en todas las estaciones de trabajo. Bueno, y ya el último permiso, los últimos permisos de la misma consola de video es esta que se llama ficha de informes. Entonces ahí en ficha de informes es para visualizar los reportes de las alarmas, editar un reporte, eliminar y guardar cambios en los reportes. ¿Listo? Bueno, esos serían los permisos de la consola de video. Luego tenemos la consola de tools, que es donde estamos actualmente. Entonces, el primer permiso es que el usuario pueda ingresar a la consola de video y visualizar los datos. Que pueda editar datos en la consola de monitoreo, que tenga acceso a los usuarios, entonces que ese usuario o ese perfil pueda ingresar aquí usuarios para crear un perfil, editar un usuario nuevo, modificar la contraseña o hacer cambios en los usuarios. Y el último permiso de la consola de tools es los grupos de cuenta, que el usuario tenga acceso a la parte de grupos de cuenta para crear un grupo
o editar los grupos que ya están creados. ¿Listo? Este también pues serían los permisos de tools. Luego tenemos la consola de resúmenes. La consola de resúmenes es una aplicación desde la cual se pueden, o sea, todos los resúmenes que se pueden generar desde Alice se agrupan en una sola consola. Entonces, que desde esa misma consola puedan agregar, editar resúmenes o eliminar resúmenes. Desde esa misma consola, ustedes se pueden conectar a la base de datos y generar un script con la consulta de los datos que necesitan consultar en la base de datos. Entonces aquí, por ejemplo, que tenga acceso a resúmenes SQL para añadir un resumen, editar un resumen y eliminar el resumen. Obviamente para este permiso, pues sí se requiere de un conocimiento al menos básico de SQL Server y también un conocimiento básico de la estructura que tiene la base de datos para generar pues este tipo de reportes. Bueno, luego tenemos la consola de facturación. Es otra aplicación así como la consola de edición de datos, la consola de monitoreo. Pero la verdad no nada, pues digamos que actualmente ningún cliente la utiliza porque como generalmente cada cliente tiene pues su propio software contable, entonces no utilizan esta aplicación. De igual forma, nosotros al perfil pues administrador recomendamos habilitarlo por si en algún momento necesitan hacer pruebas o hacer alguna validación que el usuario tenga acceso a esa consola. Tenemos unos permisos que dicen todas las consolas. Estos serían permisos que van a aplicar en todas las consolas sin importar a cuál se están conectando. Entonces, la primera es esta opción que dice notas. Esta opción de notas es porque todas las consolas de Alice en la parte superior tienen esta pestaña que se llama notas. Esas notas es que usted puede ahí agregar comentarios de algo que necesita que validen todas las personas que tienen acceso a Alice. Entonces ustedes crean una nota y en cualquier estación de trabajo y en cualquier consola van a poder visualizar esas notas que van creando. Entonces este permiso que les mostraba de notas es para poder visualizar esas notas y poderlas editar. Listo. Este otro permiso es el de chat, de igual forma que la opción de notas es un chat interno que todas las consolas de Alice tiene, lo pueden habilitar con este botón que tenemos en la parte superior, que son como dos nubes, una blanca y una negra, y ya cuando ahí la seleccionan, pues ahí le pueden enviar un mensaje a un usuario en específico o a todos los usuarios que estén registrados o que ya hayan iniciado sesión en Alice, en una de las consolas de Alice, ya sea la consola de edición de datos o consola de monitoreo. Bueno, también aquí el siguiente permiso, este permiso es muy importante, que se llama guardar, imprimir, enviar, exportar e importar datos. Así sea un usuario que solamente vaya a tener acceso a la consola de monitoreo, es importante habilitar ese permiso, ya que sin ese permiso el usuario no va a poder, ni si genera, por ejemplo, un reporte de una cuenta de apertura y cierre, no va a poder exportarlo, ni lo va a poder enviar por email, ni lo va a poder imprimir. ¿Listo? El siguiente es este que dice observar o remover errores. Los errores son esta cara que nos aparece en la parte superior derecha, que generalmente está en color amarillo o en color rojo, y cuando lo seleccionan, pues él va a dar una lista de errores. Entonces, ese permiso lo que permite es que el usuario pueda, a través de este botón, que es como una papelera, eliminar esos errores para irlos refrescando. ¿Listo? Bueno, ejecutar resúmenes SQL, similar al que les mencionaba en la parte de SQL. Y ya lo otro que es este controlador, que es para acceder a los drivers. Esto sí, este permiso sí solamente aplicaría en el servidor, ya que en el servidor es donde se ven los drivers de las receptoras y de las aplicaciones móviles. Listo. Bueno, ya los últimos dos permisos, hay uno que se llama DBM, que es una aplicación que está instalada en el servidor y nos va a servir para el tema de realizar backups de la base de datos. Entonces, a partir de esta aplicación,
pueden editar o hacer modificaciones desde la base de datos. Como les menciono, pues esto solamente se puede hacer desde el servidor donde va a estar instalada esta aplicación, que ya ese es el último tema de la aplicación de VM, de cómo pueden realizar un backup de Alice. Bueno, y el último permiso es este que se llama acceso a los servicios. Esto es como limitar acceso a cierta información, por ejemplo, hay información importante como números de teléfono, nombres de las personas o datos específicos de un cliente. Entonces, a través de este permiso pueden limitar el acceso a datos sensibles. Si observa y le dice limitar el acceso a datos sensibles, básicamente son como números de teléfonos, nombres de las personas de contacto. ¿Listo? Este permiso para un usuario administrador sí no se recomienda habilitar porque este lo que hace, en vez de darle acceso, es limitar el acceso del usuario. ¿Listo? Ya una vez tenemos creado el perfil, entonces guardamos con el OK y ya ese perfil queda definido. Si necesitamos, por ejemplo, otro perfil que tenga unas características con menos permisos, entonces creamos otro perfil a través del más. Digamos que vamos a crear un perfil operador. Entonces ponemos ahí el nombre, el identificador, pues en este caso sería el mismo, operador, y guardamos con el OK. Entonces al perfil de operador, pues ya también le daríamos los privilegios que va a tener ese perfil. Generalmente los operadores solamente se tiene acceso a la consola de monitoreo. Hay algunas centrales que también les dan acceso a la consola de edición de datos, pero ya pues un poco más limitado, que solamente pueda crear y editar, que no pueda eliminar. Listo. Y un permiso que sí es importante es este de todas las consolas que les mencionaba, guardar, imprimir, enviar e importar datos, para que desde la consola de monitores ellos puedan exportar cualquier tipo de resumen o de reporte. Listo. Y vamos a guardar. Entonces ahí ya tenemos creados los perfiles. El paso siguiente ya después de que tenemos creados los perfiles es crear los usuarios. Para la creación del usuario de la misma forma lo hacemos a través del más que tenemos en la parte superior y ya aquí nos va a salir un recuadro donde nos va a solicitar el inicio de sesión, el nombre del usuario, el perfil y la clave. El inicio de sesión sería como el usuario con el cual el cliente se va a conectar o se va a registrar. El cliente no, perdón. La persona va a iniciar sesión en las consolas. Ese usuario de sesión ustedes ya internamente lo definen como lo quieren manejar. Por ejemplo, ahí tenemos clientes que lo que hacen es que ponen iniciar sesión, mateo.marin, y ese sería el usuario con el cual o el usuario con el cual la persona ingresaría. Hay otras centrales que lo que hacen es que ponen M Marín, ¿cierto? O le ponen de inicio de sesión un número. Ya pues internamente, como les decía, cada central de monitoreo lo define. Para el ejemplo, vamos a utilizar, digamos que el usuario es Pedro.Pérez. El nombre del usuario ya sería el nombre de la persona, del operador o de la persona tipo administrador. Entonces ahí ya pondrían el nombre completo, Pedro Pérez. Luego le asignamos el perfil administrador, perfil operador, o también lo podemos dejar sin perfil para asignarle los permisos de forma manual al usuario. Digamos que él va a ser un perfil administrador y ya podemos aquí definir la clave, escribir la nueva clave y escribir de nuevo. Si el usuario que estamos creando es para otra persona, podemos habilitarle esta opción que se llama modificar contraseña de inicio de sesión. Entonces, yo le puedo configurar una contraseña básica, 1234, perdón, 12345, y en escribir de nuevo ponemos pues la misma contraseña. Listo. Entonces, con esta opción que hice modificar contraseña en el próximo inicio de sesión, es que cuando yo inicie sesión con Pedro.Pérez y la clave del 1 al 5 me va a solicitar que ya asigne una contraseña propia para que no quede con la contraseña básica que ustedes le asignaron. ¿Listo? Guardamos con el OK, entonces aquí ya nos quedó creado el usuario con los permisos asignados. ¿Listo? Y ya con esos permisos pues podríamos iniciar sesión en las consolas de Alice. Entonces aquí voy a iniciar sesión en la consola que ya instalé, que ya por acá se conectó. Entonces
Para iniciar sesión, en la parte superior presionamos programa y vamos a encontrar una opción que dice registro. Iniciamos con el usuario pedro.pérez, la clave del 1 al 5. Y ya cuando iniciamos sesión, entonces si habilitan la opción que dice modificar contraseña en el próximo inicio de sesión, les va a habilitar, les va a salir este mensaje que se requiere cambio de contraseña. Simplemente dan en el botón de aceptar y ya ingresan una contraseña nueva para ya ingresar. Después de que ya modifican la contraseña, entonces les genera el mensaje de la clave de usuario ha sido modificada, presionan clic en aceptar y ya en la parte de contraseña inician sesión con la nueva contraseña. Listo, entonces ahí ya les permite el acceso. Ya la próxima vez que vayan a iniciar sesión, pues ya ahí se inician con la contraseña nueva que asignaron y ahí sí no les va a solicitar un cambio de contraseña. Solamente les solicita el cambio de contraseña la primera vez. Listo. Por último, la parte de usuarios es en caso tal de que a una de los usuarios se les olvide la contraseña, entonces ustedes también la pueden restablecer ingresando aquí a Tools en el apartado de usuarios, en la parte superior, seleccionan el usuario y tienen este botón que dice clave. Entonces desde ahí van a poder asignarle una nueva clave a la persona y también pueden seleccionar la opción de modificar contraseña en el próximo inicio de sesión. Listo. O en caso tal de que necesiten eliminarlo, también lo seleccionan y en la parte superior tienen el menos para eliminar el usuario dentro de la plataforma. Lo recomendable o la idea es que pues todas las personas que acceden a la plataforma tengan su propio usuario para identificar quién realizó algún proceso o quién atendió una alarma. En el caso de los operadores, cuál fue el operador que atendió el evento, qué comentarios hizo ese operador. O en el caso de personas, por ejemplo, que editen información, ver qué personas editaron ciertos datos o hicieron modificaciones en las cuentas. Ya que si todas las personas pues ingresan con el mismo usuario, no hay forma de identificar esa parte. ¿Listo? Bueno, y ya lo último de la sesión es el tema de los backups en Alice. Para la parte de backup, el backup se tiene que realizar sí o sí desde los servidores o desde el servidor de Alice. Entonces, en el servidor de Alice ustedes van a encontrar esta aplicación que se llama DBM. Esa aplicación también se tiene que ejecutar como administrador y básicamente esta aplicación lo que hace es que se conecta a la base de datos de Alice y genera un backup. Con respecto a esta parte del backup, hay algo importante y es que dependiendo del tipo de SQL Server que ustedes tengan instalado, se puede programar una tarea para que el backup se realice de forma automática. Si es un SQL Express, en el SQL Express solamente o sí tienen que hacer el backup de forma manual. Y ya cuando es un SQL licenciado, una versión estándar, lo van a poder realizar de forma automática programando una tarea. Listo. En el caso de los backups manuales, entonces aquí en la aplicación de DBM tienen la opción que se llama copias de respaldo y aquí en copias de respaldo tienen un apartado que se llama hacer una copia de respaldo. Entonces ahí les da pues como la opción para definir la ruta donde lo van a almacenar. En este caso, para seleccionar la ruta, presionan clic sobre los 3 puntos y ya en esos 3 puntos buscan la ruta. Lo recomendable obviamente es que no se guarde sobre el mismo disco donde está instalado Alice, sino que se guarde en un disco externo y ya que los guarden en diferentes, pues que no solamente esté en un disco externo, sino que también lo puedan guardar en alguna nube por si el disco se daña, no se les pierda la información. Listo, entonces el backup le asignan un nombre. Yo para el nombre recomiendo que se le ponga el nombre de backup y la fecha en la que fue creado. Entonces aquí pondríamos 1504
2026 y ya le damos clic en guardar. Listo, entonces ya después de que le damos en guardar, le damos clic aquí en una copia de sec y él empieza a hacer el backup. Él les va a generar este mensaje que dice: la operación debe ejecutarse en el kernel deshabilitado. Para este proceso no es necesario detener el kernel, simplemente dan clic en el OK y ya él empieza a realizar el proceso. El proceso puede tardar más o menos tiempo dependiendo del tamaño que tenga la base de datos. Si la base de datos está en un tamaño bastante alto, no sé, por ejemplo, 15 gigas o 20 gigas, sí se puede tardar unos minutos en realizarse, unos 20, 30 minutos. Si es una base de datos con un tamaño más pequeño, puede tardar 5 o 10 minutos o menos tiempo. ¿Listo? Cuando ya él termina de realizar el backup, entonces ahí en pantalla les va a aparecer un mensaje donde le dice que la copia de respaldo ha sido realizada de forma exitosa. Listo. Y ya cuando finaliza, entonces lo que les decía, yo en este caso lo guardé en el disco C, pero la idea es que ustedes, si lo guardan en un disco adicional que tiene el servidor, lo pasen a un almacenamiento en la nube o en otro disco externo, por si el servidor se daña o hay algún fallo, no tengan un respaldo de esa información en otra ubicación. Listo. Bueno, esos serían los temas de la sesión del día de hoy. No sé si tienen de pronto alguna duda. Si tienen dudas, pueden escribirlas ahí a través del chat y o pueden levantar la mano y realizar la pregunta. Listo. Veo que no tienen más consultas, entonces eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por la asistencia.